¿Cómo andan, gente? ¿Qué cuentan, che? Buenas, ¿cómo ¿Cómo andan? andamos? ¿Cómo anda la gente? Bienvenidos al tercer capítulo del podcast. Nos encontramos de nuevo a final de semana, sabadito, Un bello día y todo sábado. tranquilo. Amigo. Tranquilo, nubladillo. Anda nubladito el día, ¿Cómo pero andás? acá andamos con tecito, amigo. Siempre importante el tecito. ¿Vos qué tenés? ¿Vos Bien, qué no, tenés? yo ¿Qué esta vez tenés? me olvidé No, yo hoy la tenía como decoración, pero no me precipité. Y tengo un vasito con agua nada más. Un vasito ¿Y con lo agua, voy a está bien, rellenar amigo. 7 veces? Sí. Claro, Me yo gustan como las caras al que está segundo poniendo día, Camo en el chat. No entiendo mucho, pero no importa. hola Camo. Así que, básicamente. ¿De qué vamos a hablar hoy, amigo? Eh, Hoy vamos a hablar de los sueños, precisamente, sí. En uno de los temas en común que tuvimos con Atos estos días, bueno, fue lo que iba soñando cada uno, una puesta en escena y charlar más o menos de lo que era para cada uno los sueños. Entonces, es un tema bastante amplio, pero pienso que podemos arrancar por esto, por esta pequeña idea Esta entre pequeña idea. nosotros. Así La que, maldita pequeña idea. Así que bueno, amigo, ¿querés contarnos más o menos algo, ponele si hoy estuviste soñando? ¿Algo interesante? ¿O alguno de estos días? yo, honestamente, no soy de esas personas que se acuerdan mucho de los sueños, en realidad no te voy a mentir. De hecho, soy bastante olvidadizo. Me pasa mucho de que me olvido los sueños, en general. Pero hoy, precisamente para esta ocasión, me acordé, lo anoté. Y hoy soñé algo muy raro, eh, interesante pero raro. ¿Te acordás el juego Granny? El de que te persigue la vieja. Bueno, hoy soñé que estaba jugando a Granny, tipo en primera persona. ¿Qué te parece esa experiencia? Espectacular. No sé si para los oyentes del podcast, pero para los que nos vean en YouTube, vamos a poner un par de fotogramas de lo que es ese juego que no tiene ni gráficos, pero lo tétrico que es, Es muy tétrico. me hizo gritar a mí. Y básicamente estaba jugando ese maldito juego y estaba en la casa de la señora, de la vieja esa. Pero instantáneamente de la casa pasé a estar, que me persiga en unas vías de tren o en un túnel, ¿viste? Así que hoy soñé eso. Fue medio tétrico, pero y lo más interesante era que en una parte yo quería que ella me atrape solo para poder despertar, digamos, básicamente. Porque ya como que me harto que me persigan. Recuerdos de Vietnam, dice Camo. Mirá. Camo, le mandé Kimo, perdón. Eso es lo que soñé hoy, amigo. ¿Qué onda? ¿Qué Fro- soñaron ustedes, che? Freud diría que Decime, ¿qué dirías, Freud Fred? diría que querías intimar con tu madre y la transformaste en una vieja en el costado de las vías. Eso diría Freud. Freud diría que Granny es la A pocas representación de, palabras. de mi mamá y que tengo deseos carnales. Eso diría Freud. Básicamente. Pero vos, Kimo, Pero ¿qué bueno, soñaste vos, por ejemplo? Kimo, y cuéntenos. contanos, sí, esta vez sí, ya estaremos más Más pendiente del activos chat. con respecto al chat, ya lo tenemos presentes. Yo estoy viendo la pantalla en la que estamos en videollamada con Atos, pero igual él me va a ir contando lo que vayan poniendo. Exactamente. Y hoy Bueno, también intentamos Discord, pero vimos que andaba medio raro, entonces dijimos, bueno, ya fue, vamos a la vieja confiable de Meet, dijimos. depende de dónde viene el Meet, imagínense lo que era Discord, que tiene una mucho mejor calidad de audio, por lo tanto consume bastante más, entonces nada, era terrible. Sí, se cortaba todo. Así que básicamente. Entonces, mi querido Pero amigo, bueno, es muy interesante porque siempre se puede terminar traduciendo de alguna manera el significado de cada sueño, ¿no? Que si bien todos los sueños son imágenes e historias que crea nuestra mente mientras estamos durmiendo, y no hay un 100% con exactitud todavía el significado de los sueños, o sea, son todas teorías, pero son como teorías dentro de las más acertadas, cosas como deseos o anhelos en el inconsciente, después como decodificar la información que estuviste recopilando en varias situaciones, no solo de tu día, sino anteriormente. Después, una manera qué sé yo, de lidiar con los miedos a futuro y pasado, tipo traumas, etcétera.
Y también son interpretaciones de señales que te manda tu cerebro y tu cuerpo, ¿no? Inquietudes, molestias, miedos, emociones, o sea, como que traduce eso de cierta manera. Pero bueno, no siempre fue tener todos estos tipos de datos. Por eso había tirado más o menos el chiste de Freud, que más o menos se lo asocia con este tipo de cosas de deseos reprimidos en el inconsciente, etcétera, porque, bueno, lo que él pensaba, en pocas palabras, era que los sueños eran una traducción, por así decirlo, de deseos reprimidos en el inconsciente, que a través de los sueños, a través de un sensor en el subconsciente, se traducían. Porque para nuestra percepción, lo que está dentro de nuestro inconsciente es como indomable y inentendible y no se puede traducir. O sea, es bastante perturbador, por así decirlo. Son cosas bastante primitivas. Entonces hay un sensor en el subconsciente que lo termina pasando a tus sueños. Y bueno, no quiero meterme mucho en palabras raras, etcétera, pero la idea principal de él eran los deseos. Y parte de lo que lo llevó a desarrollar eso fue que él tenía sueños recurrentes con diversas situaciones en las que se imaginaba a su mamá en una cama, etcétera, que uno, si simplemente se deja llevar por lo que ve, decía que, qué sé yo, la mamá estaba tirada en la cama y él tenía miedo de que muera, etcétera, pero todo se puede terminar desarrollando en subcapas de tu infancia, de tu crianza, de todo lo que, bueno, el psicoanálisis y la psicología hacen hoy en día para descubrir el significado de este tipo de cosas, lo terminó llevando a una pulsión sexual hacia su mamá. O sea, imagínense al grado en Acá en el que el chat, llegaba él Malik a también presentar tiene este una tipo de cosas. pulsión sexual, se ve que hacia vos, y pone, con razón sueño con vos todas las noches, Luquitas. Se ve que Malik No, siente el yo soy una pensamiento vieja en el freudiano costado de las vías. y tiene deseos carnales con vos, me parece. Soy la representación de la mamá de Malik en ciertos aspectos. Exactamente. Pero bueno, otro pensamiento bastante acertado y que sale un poco de esta cosa que para la época misma y para hoy en día sigue siendo bastante chocante, que era lo que plantea Freud, era lo que pensaba Carl Jung, que era un psicólogo clínico eh, que fue bastante importante en la primera etapa del psicoanálisis, que es que decía que los sueños tienden a ocupar el espacio de la incertidumbre que tenemos nosotros en la realidad, ¿no? Entonces se concentra en darle forma a este tipo de pensamientos en la realidad a través de los sueños. Como el lugar de nacimiento de la idea plenamente articulada. ¿Qué quiero decir con esto? Uno se le pasan cosas por la cabeza, ¿no? Pensamientos. Ahora, vos ponete a pensar, ¿de dónde vienen esos pensamientos? O sea, ¿cómo mi mente llega a procesar todo eso? Bueno, una de las formas que tiene de decodificar todo esto que estamos pensando, sintiendo, etcétera, es a través de los sueños. Entonces, articula un pensamiento. Quizás vos viviste una situación, estás toda la noche durmiendo, entonces estás todo el tiempo armando un panorama completo de lo que fue eso para vos. Estás decodificándolo. Entonces después te sale un pensamiento de una manera muy espontánea y no te haces ni la pregunta de dónde salió ese pensamiento. Bueno, el sueño es una de la explicación de cómo salen las emociones, las motivaciones y lo que siente tu cuerpo a través de eso, ¿no? Ya me callo. Exactamente. Exactamente. Ahí después en el discurso de Lucky, básicamente nosotros tenemos una mínima autoridad como para explicar esto, porque tuvimos la suerte de poder tener psicología. Y por lo menos lo que nos enseñaron a nosotros es básicamente, que sea, lo que resumió Lucky, que hay muchas cosas que nosotros reprimimos y que tenemos deseos compulsivos a veces, que los reprimimos y muchas veces nos lo guardamos, eh, tal vez para no crear traumas que afecten a nuestra vida futura o tal vez para seguir adelante, digamos, y muchas de esas cosas aparecen, no es que desaparecen, se quedan en el inconsciente, digamos, y ahí es donde entran los sueños. Los sueños lo que hacen a veces es rescatar esas cosas del inconsciente y las traen a el momento. Por eso, por ejemplo, hay muchos sueños donde uno ve a personas que dice, esta persona no la conozco, yo quién es esta persona. Y muchas veces es porque en el inconsciente, tal vez no sé, en un viaje en bondi, caminando en la calle, en algún momento a esa persona la viste, de verdad, en realidad,
y la trajiste de vuelta en tu sueño, ¿entendés? O sea, no hace falta que siempre sean personas que vos conocés. Puede ser cualquier cosa. Alguna vez que yo viste un reloj rojo, alguna vez que te gustó mucho, pero te re olvidaste. Bueno, eso por ejemplo puede aparecer en un sueño. Son sea, deseos o gente que alguna vez has visto que aparece en algún sueño. Todo porque tu cerebro lo guardó esa información, digamos, y la transformó en una escena, se podría decir. Y eso es más o menos lo que decía Lucky. Claro. Algo interesante es no solo que los sueños te muestran personas que te cruzaste, objetos o cosas que te gustan, etcétera, sino que es una traducción de lo súper, súper, súper oculto, ¿me entendés? Desde un deseo muy, muy, muy primitivo que no podemos traducir con ese tipo de palabras. Uno no puede ponerle decir a los 7 años, estoy en un complejo de Edipo con mi mamá, sigo en un complejo de Edipo con mi mamá, me molesta su relación que tiene con su papá. Entonces lo representa de otra manera, o sea, a través de actos que decodifica, a través de los sueños, por ejemplo, ¿me entendés? En el que sueña que, creo, está nadando con la mamá en la pileta y viene el papá por atrás y arrastra a la mamá. Entonces, uno dice, qué sé yo, tuve una pesadilla en la que mi papá era de la nada el personaje principal de una película de terror y se llevaba a mi mamá. Bueno, tiene subcapas esto. Tiene cosas que nosotros sentimos, pero que quizás no podemos transmitir con palabras. Entonces se quedan dentro de los sueños. Acá aprovecho para meter el comentario de Eh, Nabil que dice, supuestamente nuestra mente no puede crear caras, todo lo que imaginamos es algo que en algún momento lo vimos, es lo que estaba diciendo yo, no puedes crear caras. Es como que en algún momento, si ves a una persona que no la conoces en un sueño, es porque en algún momento la viste, en algún momento tu vida la registraste y lo guardaste en tu subconsciente o inconsciente y en ese momento, en el sueño, es donde sale todo. Ahí mezcla, agarra pedazos de lo que de verdad viviste y pedazos de lo inconsciente o que recuerdos que te quedaron y lo suma todo para crear una escena, digamos. Eso sumado a una emoción que tengas, supuestamente. O sea, y eso es lo que decía Lucky también, pero en su explicación más larga, que la pueden encontrar en 5 minutos antes. sí, claro, pueden después ver el clip completo en YouTube Pero, de la explicación y bueno, ¿sabes qué te iba a decir? Perdón, desarrollar te súper corto. más ¿Sabes qué me ese tipo de parece muy conceptos, ¿no? Sí, interesante? decir. Me parece muy interesante que algún recuerdo, ponerle yo, algún recuerdo de alguna cosa que yo tenga a los 7 años y hayan pasado 10 años y que todavía pueda seguir teniendo ese recuerdo en un sueño, por ejemplo. Ya sea algún juguete o, por ejemplo, Sí, yo en algún sueño, volver a esa etapa en la que yo tenía 7 tanto física como mentalmente, y que me parezca totalmente normal. sí. ¿Nunca soñaste, por ejemplo, que volvías a tener 6 años o 7 años? O que estabas en alguna situación de primaria, una cosa así. Y como que en ese momento te volvés esa persona, ¿entendés? No es como que volvés con la mentalidad que tenés ahora 7 años atrás. ¿Entendés? Eso es lo que siempre me pareció muy loco. Sí, sí, a mí me parece que, bueno, parte del gran almacenamiento que tiene el inconsciente es de no solo etapas del pasado que te marcaron, Todos datos. sino vos, o sea, tu percepción de ese tipo de cosas que te marcaron. Entonces, no solo puedes trasladarte a esa época de imaginarte, no sé, en tercera persona, vos todo chiquitito, y con ese recuerdo, o sea, ese escenario, sino la ambientación también. ¿Entendés? Porque la ambientación te lleva a cómo te sentías en ese momento, cómo percibías las demás cosas, cómo Claro. te llegaba a vos. A mí me parece que es por ese lado también. Pero no, nunca me pasó de la nada ser más chiquito o algo así. Sí de tamaño. Me ha pasado de imaginarme, qué sé yo, que tenía unas piernitas así, ¿me entendés? Y que caminaba medio raro. Quizás eso tiene un significado medio raro de cuando era Fue bebito, ¿no? Pero deforme. dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. ¿Has hecho mierda, Luquita, con una caja torácica así? Y alguna vez eras un dorito, boludo. Y alguna vez tuvieron, entonces les pregunto a todos, un sueño muy recurrente, como volver a la misma situación varias veces. Te lo pregunto a vos primero. A mí lo que me pasa no es volver a una situación recurrente, sino a una acción recurrente. Siempre, desde que tengo uso de trasladar el inconsciente al Uso de subconsciente y al memoria. consciente, eh, me pasa la situación en la que me tengo que escapar o tengo que perseguir a alguien y es como si me estuviera hundiendo cada vez más, porque es en una velocidad tan lenta
al que no puedo ni llegar a caminar. O sea, llega un momento en el que me quedo quieto y no puedo percibir cómo avanzar para adelante. Y lo mismo me pasa con la acción de meter una piña, por ejemplo. Te la meto, pero todo en cámara lenta. Ahí mi abuelo el O sea, coronavirus de sos fondo. un violento, básicamente, en los sueños. Te pinta lo violento y empezás a Soy un tirar violento piñas. hippie en cámara lenta, como que te quiero perseguir y golpear, pero después digo, no, compa, era un chiste, No, mirá, es un no, buen chabón, era joda. eh, claro. Y Y bueno, vos, por ejemplo, o el yo chat, recurrente he tenido algún sueño, más que nada a mí me pasa mucho de alguna discusión que he tenido con alguien o alguna charla que he tenido con alguien, volver a ese momento y cada vez que vuelvo la discusión cambia o el tono de la conversación cambia. Me ha pasado tal vez 2 o 3 veces, tal vez estando en una sala con alguien y charlando con esa persona y que en algún sueño sea una discusión, en otro sea que nos llevamos bien, ¿entendés? Pero siempre como la misma situación. 2 o 3 veces me pasó. es como una especie de ¿qué hubiera pasado si, no? Que estuvo Sí, traduciendo tu cabeza. es como si mi cabeza quisiera volver a ese momento de nostalgia y decir qué hubiera pasado o si hubiera dicho tal cosa, esto sería diferente. Y es como tal vez ese momento. Y te hablo de una discusión o algo así que sucedió hace tal vez, no sé, 7 años, 6, una cosa así, por ejemplo. Y es como que mi mente decide Después volver tenés a una ese cosa recuerdo. con los sueños de hace 7 años, de la infancia, todo. No, Es lo no, que decía, superar, es soltar. impresionante. Hashtag soltar. Dice, Es verdad, la verdad que sí. Kimo dice, igual la mayoría de las caras que veo son todas borrosas. Muy pocas veces, pero últimamente sí, qué raro, ando re loco, dice Kimo. Me parece bien. Borrosas, mira, esa sí que no la había escuchado también. Sí. Dice, intentaba ¿Será como cambiar una el especie de un sueño, pero miedo? medio difícil. XD. Y es difícil cambiar el sueño. Eso vamos a hablar, tiene que ver más con lo de Cambiar, los lúcidos. Pero eso vamos a hablar un poquito después. cambiar el sueño se refiere al horario del sueño, a la hora que se acuesta y su calidad de sueño, Yo creo ¿o que qué se se refiere? refiere al cambio de sueño de cambio de escena, más que de sueño, de horarios. O cambio de tipo de sueño, ¿no? De dejar de ver esa cosa Y borrosa. aprovechando No, eso, no sé, ni idea, la a mí me verdad. pasa mucho eso de que estoy en un lugar, en un sueño, y instantáneamente me teletransporto a otro. Tipo, no controlo nada. Es como que mi Sí, mente le pinta y dice, bueno, ahora me pinta playa, pum, ahora me pinta boliche, pum, ahora me pinta casa. ¿Entendés? Como que no hay una coherencia, digamos, en el lugar. sí, tiene que ver, me parece mucho con que por noche aproximadamente soñamos entre 5 o 6 Sí, veces y que nos acordamos un porcentaje muy chiquito del sueño, o sea, puede ser un 15 como un 5%, ¿me entendés? Entonces vos imaginate que sería medio raro que te acuerdes solo un sueño completo, entonces te estás acordando pedacitos de cada uno. Y tu mente en el consciente trata de acomodarlo, entonces lo acomoda siempre de una manera lineal. Entonces no dice, soñé esto y en otro momento soñé esto y etcétera, sino que dice, de acá me teletransporté acá y de acá a acá, porque en el consciente le buscamos una racionalidad a todo, esas explicaciones, ¿me entendés? claro. En el inconsciente no existe eso. Y vos, por ejemplo, sos bueno, o Kimo, por ejemplo, son buenos para acordarse los sueños, en general cuando se despiertan? Sí, por Por ejemplo, de supuesto. esos Me tal vez puedo. 5 sueños, ¿cuántos se acuerdan, por ejemplo? ¿O se acuerdan pedazos? ¿O cómo hacen? Claro, sí, suponiendo que sueño, qué sé yo, 5 sueños por día, que es como un promedio, una teoría Sí, bastante acertada, me he de acordar de 3 sueños. Y son 3 sueños que me acuerdo con bastante detalle. Yo una de las cosas que hago, bueno, el sueño, o sea, el soñar no solo tiene sus beneficios de descansar y de acomodar este tipo de cosas en el inconsciente, sino también de mejorar tu memoria a largo plazo. El que tu mente vaya armando todo esto como en escenas, ¿me entendés? Que lo vaya montando. Entonces, una de las cosas para las que se puede también entrenar este tipo de sueños es anotándolos, como dice Atos, que es como muy complicado porque uno tiene las ideas muy juntas y ya cuando se despierta, se empieza a estar bien, bien lúcido, se le empiezan a ir. claro. Entonces yo lo que hago es despertarme y mandar un audio. Por lo general, imagínense el grado que puedo mandar un audio de 15 minutos o 9, ponele, uno últimamente, y tiene lujo de detalles, de cómo yo me sentía, de lo que estaba pasando, una Confirmo. decodificación de eso que estaba pasando. Así que sí, la verdad que sí, bastante, bastante bien con respecto a los sueños.
Sí, De hecho, Lucky es en muy ese sentido sí interesante. es muy, que sería muy de que recuerda las sensaciones que vivió en el sueño, te puede describir básicamente todo, desde cómo estaba vestida la persona hasta la actitud que tenía, cómo te miraba, si se ponía duro, cómo era toda la situación. Yo soy más de que me despierto y absolutamente se me olvida todo. No, en algún momento intenté anotar las cosas, pero no duró mucho esa etapa. Y, y eso te lo digo, lo que tengo para decir. No, es complicado, es colado, es como una rutina. Pero bueno, algo, sí, Se algo muy nota que loco no que me tengo pasa en los mucha sueños memoria, es dice. que adentro de el sueño mismo tengo la capacidad de estar incomprendido, tipo, incomprender lo que está pasando, de ponerme mal porque en una situación normal no pasaría eso. O sea, una reacción de una persona que de la nada me está tratando súper mal, o etcétera, me puede llegar a frustrar adentro de un sueño y te despertás con toda esa carga encima, porque, no sé, a mí como que se me asienta de una manera tan real que me despierto y como si hubiera pasado, como si eso fue lo último que viví con esa persona despierto. Me queda esa sensación de haberlo vivido, porque fue muy fuerte, ¿me O sea, entendés? como que sentís mucha relevancia de los sueños, como si fuera una parte más de la realidad. O sea, sentís lo que Claro, está sí, por pasando de verdad en los supuesto. sueños. Si alguien te toca, el tacto, Siento. la voz. Eh, no es tan, claro, me parece que no es tan a detalle de esa manera, tipo cada vez que te toca, que te vas a acordar, o la ropa exacta o algo así, pero sí como la idea principal de lo que se trató ese sueño. O sea, ¿me entendés? Si la carga de todo ese sueño estuvo en la parte emocional, me voy a acordar con lujo de detalle de cómo me sentía yo y la otra persona, qué me estaban transmitiendo, va por ese lado. Yo en ese sentido soy más de acordarme de sueños en los que me genera una emoción, no choqueante, pero como una emoción bastante fuerte, ya sea miedo o ganas de estar triste. Es como que solo recuerdo cuando me genera emociones fuertes, digamos. Por eso la mayoría de veces no Soñando recuerdo ganas de los estar sueños. triste. Sí, qué sé yo, ¿no viste? Hay sueño que te pinta y te despertás todo. A veces te despertás, no sé, con miedo, como apurado, como que con el corazón te late, ¿viste? Muchas Todo veces pasa. durito en el colchón. Sí, sí. Y hoy me pasó Sí, es eso, verdad. Bueno, que algo, me desperté así como a medio ver, durito, contame. porque conté al principio que soñé que me perseguían, por ejemplo, y te despertás como medio perseguido Sí. también. Pero es como que yo en lo personal decido yo si me acuerdo del sueño o no, dependiendo de lo relevante que fue el sueño, ¿entendés? Como que si no fue muy Sí. relevante, me levanto, hago mi día y ya me olvidé. Si es algo relevante, me lo acuerdo, en general. Eso es lo que me pasa a mí. Claro, sí, por lo general una conducta que si uno quiere tener para acordarse de un sueño, como vos decís, dependiendo de su relevancia, etcétera, es tratar de llevarlo a acciones comunes en la vida real mientras que estás recordándolo. O sea, quiero decir, no, despertarte y decir, ah, soñé esto, y ya distraerte con el celular, etcétera, sino Claro. hacer algo que haces habitualmente, que tu cuerpo percibe como habitualmente, poner ir al baño, mear, etcétera, y llevarlo a ese lado también. Entonces tu cuerpo, o tu cabeza, mejor dicho, lo asocia a eso que estabas haciendo tan recurridamente y ya se acuerda de ese sueño. ¿Entendés? Ya se transporta ahí. En cambio, levantarte de la cama y ya darlo por hecho hace que se te anule completamente el pensamiento de ese sueño y que durante el día, si hay acciones que se repiten en qué sé yo, comentarios de la gente o algo así, sí te aparezca un pedacito. Si no, no te aparece nada. Y ahí es donde quiero entrar y preguntarte, ¿vos le buscás explicaciones a las cosas que soñás? ¿O a ustedes, por ejemplo, le buscan explicaciones a las cosas que soñás? Sí, hay algo que se suele decir muy seguido, que es como un dicho seguido, que es hacé de todo buscando tus sueños, pero no busques su significado en Google, porque Claro, verdaderamente hay cosas que son bastante fuertes y que son, vos también pensalo, es como un pensamiento muy en general también, ¿me entendés? Vos puedes estar soñando algo que un montón de personas sueñan, como caerse, y te puede significar una cosa completamente distinta. Entonces nada más tiene una conexión. Yo por lo general, la lógica que le busco esa es la lógica mía, de las cosas que reprimí yo, las inquietudes que tuve últimamente, asociarlo con, qué sé yo, los pensamientos que tenía de cierta persona o cierta situación. También ver el lado del miedo, ¿no? Yo una cosa que tengo bastante presente en el consciente y soñando es el miedo a que me apuñalen. Entonces de repente puedo soñar tranquilamente que se me acercan dos tipos caminando casual y mientras miran para otro lado me meten un pinchazo. Probablemente en internet diga dijiste que algo vivís en relacionado a provincia que sin querés que te decirme que vivís vacunen. en provincia. Claro.
¿Me entendés? De repente en Google puede decir que significa que querés que te vacunen, ¿viste? Que tenés miedo Claro. que te pinchen. Pero yo lo veo más por lado por eso, el miedo al filo de la vida real, ¿entendés? Una traducción de eso. Sí, yo ahí voy con ¿Vos vos. solés Creo buscar? que es como una percepción personal. Es decir, como que yo le busco el significado que a mí me convenga más en ese momento. No es siempre lo mismo. Uno siempre dice, por ejemplo, soñé que hoy, por ejemplo, digo, soñé que me perseguían. ¿Qué puedo interpretar de eso que soñé que me perseguían? Bueno, que te persigan puede significar que tenés algo que te está atormentando, que te está persiguiendo, como que no te deja tranquilo. Eso ya lo puedes relacionar a un montón de cosas. Por ejemplo, que yo que soy medio ansioso, que siento que a veces no tengo tiempo para hacer las cosas. Y tenés, y le empezás a buscar significados a eso. O como que el tiempo te está persiguiendo, como que las responsabilidades te están persiguiendo. Como que le puedes encontrar el significado que más te cierre. ¿Entendés? Es como muy percepción personal en ese sentido. Y cuando buscas en Google, Sí, sí, siempre hay una te vuelta suele decir algo muy entre tus generalizado. miedos, emociones, etcétera. ¿Vos te sabés alguna, por ejemplo, de Google? Pues yo Y, poner ahora no me acuerdo de ninguna que haya buscado. por ejemplo, yo estuve buscando, y por Contame. ejemplo, tengo tres, y que son tres cosas que tal vez yo no son sueños recurrentes, pero he tenido. Uno, por ejemplo, es este de que te persigan, que supuestamente también tiene que ver con esto mismo que dije, que es alguna responsabilidad o cosa que sienta que tenés el peso de que te está persiguiendo, que te está atormentando y que no tenés muchos lados donde escaparte, como que vos estás evitando enfrentarte a esa cosa y por eso estás corriendo y esa cosa te persigue. Ese es uno de los Claro, significados. se te manifiesta como un personaje terrorífico, pero en realidad puede ser, Exactamente. qué sé yo, tus trabajos prácticos, ansiedades. Exactamente. Igual, como dije antes, Ok, uno le puede buscar el significado que más te convenga. También puede ser una persona que claro. te está persiguiendo, no necesariamente un trabajo, la escuela, esas cosas. El otro que Sí. tengo, que también soñé, es, no sé si vos alguna vez soñaste, vos, Kimo, escalar un muro. ¿Alguna vez escalar un muro, una montaña o algo? No, 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 ¿No? verdaderamente. ¿Vos, Kimo? ¿Alguna ¿Tiene vez? algo que ver con tus logros y objetivos? Exactamente. Tiene que ver por ese lado. Por ejemplo, se dice que el alto de ese muro o montaña es como tu ambición, se podría decir. ¿Entendés? Dependiendo de lo grande que es ese muro o montaña, se dice que es como tu ambición. Y dependiendo de lo rápido o lo lento que vayas escalando, es como tu voluntad, digamos, tu constancia, es lo que leí. ¿Entendés? Mirá. Si te caes y te quedas en el Sí, piso y no sí. quieres hacer nada, es que obviamente significa que sos un vago y que no tenés mucha voluntad. Pero si te volvés a levantar, empezás a escalar y demás, eso significa que sí tenés voluntad. Y si mientras vas escalando te aparecen gente, obstáculos o cosas así, es lo que dije antes, obstáculos. Son cosas que te van deteniendo y demás. Y las sensaciones que vos tengas Claro. al escalar es lo que sentís al estar yendo por esa meta. Si sentís que no podés más, que te estás cansado, es porque sentís que algo te está pesando, ¿entendés? Va por ese lado. Mirá. Y Bastante, bastante esa es una interesante. analogía un Pues poco le más puedes decir larga, al de por ejemplo. 127 horas. Le puedes decir al de 127 horas que no tenía para nada ambición y se quedó ahí al pedo, Se también puede si decir que querés. se quedó varado porque un obstáculo le impidió seguir adelante con sus metas, porque era un La vago, se roca puede decir. significaba su Claro, familia diciéndole que era un vago. porque es un vago, no fue. Y cuando la Claro. parte, bueno, no voy a contar El el final porque tercero, si no iba a decir una cosa que iba a spoilear, así la parte en la que se desapega de su familia. que se apega de su extremidad. ¿Qué te, qué te iba a decir? Y después el último que tengo es uno que me pasó hace poco, hace relativamente poco, que fue soñar que estoy trotando, persiguiendo a alguien, pero no persiguiendo a alguien, así de querer matarlo, asesinarlo o agarrarlo, sino perseguir a alguien tipo de personal trainer, como si fuera un amigo que yo estoy trotando con él, por ejemplo, y que Sí. estoy trotando y no lo llego a alcanzar, no llego, me canso, las piernas no me dan más, me canso. Eso también Mm, es una analogía muy parecida a la de es que te verdad. persiguen, pero más con uno mismo, más de que estoy cansado, algo me está pesando, no me está impidiendo avanzar. Tiene que ver por ese lado. Estoy comiendo chocolate, por si se pregunta. Creo que igual, claro, creo que igual justo la página donde buscaste tiene todo que ver con el progreso, ¿viste? Todo con el Sí, progreso individual, tipo, con ese tipo de inquietudes.
no hay, claro, o algo más allá. Igual es como te digo, es como que cada uno lo Bueno, igual interpreta a creo que su el más manera. allá es individual. Claro, creo que el más allá es individual, Es que como en términos Google te lo muestra generales todo es como ese. productividad, como más tirando a vida laboral, ¿viste? Con más adultez, no tanto trauma de Sí, infancia o sí, esas sí, cosas. sí. Eso es lo que tiene malo de Google, digamos. Claro, bueno, igual creo que una persona puede tener como ese margen de saber esto que estamos hablando y asociar o no ciertas cosas con eso, porque si uno lo termina rebuscando a siempre que está relacionado a, esto tiene que ver con mi proyecto, que estoy dejando atrás, que no sé qué, que esto, que lo otro, son solamente disparadores para que lo sigas haciendo, ¿me entendés? Es No, más, hay gente, por ejemplo, no que se te siente, introspeccionas mucho. hay gente que se siente perseguida por el mismo proyecto al que quiere alcanzar, ¿entendés? Por ejemplo, Mm, y ese también es un buen sí, tema sí. de conversación. Cuando un proyecto se vuelve como que inalcanzable, muy problemático, ¿es ideal dejarlo, empezar de cero o desecharlo? Es Como que un, te traga a vos, ¿no? Te termina claro, tragando a vos. como que te impide seguir adelante. Es un buen Sí. tema, lo podemos Bueno, anotar. me hizo acordar mucho, claro, justo yo hace unos días terminé de ver una serie que se llama Euforia, que Ujú, trata bastante de esto de reprimir, ¿no? Reprimir emociones, sentimientos, miedos, traumas de chico, etcétera. No a través de los sueños, sino, bueno, a través de la realidad, uso de drogas, comportamientos tóxicos en relaciones, etcétera. Y contaba, ¿no? Un chico, bueno, es una chica trans que antes era chico ujú. y que pasaba para el lado de la trans y que su búsqueda de la feminidad era a través de los chicos. ¿Me entendés? Como, qué sé yo, se asocia chico, chica, entonces, bueno, se asocia a eso. Entonces se acostaba con chabones por acostarse, por eso, por el deseo, por sentirse como una mujer de verdad. Y ella decía que en cierto punto ella quería alcanzar la feminidad, pero la feminidad la terminó alcanzando a ella, pero de mala manera. Eh, terminó siendo eso, ¿me entendés? Terminó siendo la opinión de los hombres en general cuando ni siquiera le terminaban gustando los hombres del todo. Entonces, eso me parece que es bastante interesante. Como eso, tu ambición se termina apoderando de vos de mala manera, te lleva por el lado equivocado. Tu Y percepción de esa ambición también. yo no vi la serie, pero me gusta lo que decís porque tiene que ver más con el lado de cómo te convertís en algo que no querías, como no sé si en lo que más odias, pero te terminas convirtiendo en el qué dirán más que en lo que vos querías ser. Claro, ¿Entendés? aspiraste ciegamente a un Exacto. término Se general y quisiste desvirtuó todo tu transmitirlo, objetivo, digamos. apropiarte de él. Y se termina apropiando de vos. Sí, lo que no sé en la serie Claro. es Sí, por ese si lado. la piba esta termina quedando así o como que quiere volver a lo que tenían planeado antes. Eso es lo que no sé. No la vi, así que no puedo opinar mucho. No, no, bueno, mucho no puedo spoilear porque, bueno, Ah, eso claro. es bastante culmine. ¿La Pero bueno, recomendás? no ¿La importa. recomendás? ¿Recomendás? Sí, Euforia sí. Probablemente ya más adelante haga ahí una buena recomendación, pero me parece una joyita, una serie joyita. Que embellece mensajes tan turbios como adicción de droga. Audiovisualmente es una locura, Sí, obvio. ¿me entendés? Yo vi alguna que otra escena ahí por feed de Instagram, pero no me metí todavía. Para futuros episodios, Pero yo, bueno, sí, señores, no sí, soy yo muy de series. personalmente, Disculpame, ¿qué vas a decir? personalmente después te lo voy a recomendar, pero bueno, acá también sí, ya la recomendaré bien y con todo su mérito. O sea, tiene bastante mérito como por recomendado. No, no yéndonos tan lejos, bien a la mierda con respecto a los sueños, se me ocurría poner algo muy cortito que quería contar, muy interesante que me pasó, que una vez soñé que me robaban y era muy fuerte el sueño, y lo único que podía ver del tipo era su pierna, era una de sus dos piernas, Mira su qué raro. muslo, mejor dicho. Y tenía tatuado enormemente y en negro el número 64. Mm, Entonces yo todo el tiempo decía el 64, el 64, no entiendo por qué carajo me puedo acordar de eso. qué raro. Y mamá me dijo, viste, buscarlo en internet, etcétera, y bueno, decían que tenía que ver, bueno, el sueño con el ladrón, miedos, etcétera, pero que el 64, no el número exacto, pero sí ¿Jugaste a el la soñar quiniela números, después de eso? con el tema de que pueden ser como suertes, ¿me entendés? Claro, ahora voy por esos lados.
puede ir, claro, por esos lados, como un número que para vos es como algo que tiene un peso, ¿me entendés? Una suerte. Se lo conté a mi abuelo y mi abuelo timbero de mierda agarré y dijo, Dijo vamos a la jugar a la quiniela, quinela. y Ah, le vamos a pegó. jugar a la quinela. Es Claro. una premonición. No, en realidad, bueno, fui con mamá y jugamos un peso a Nacional y un peso a provincia, o sea, 2 pesos, qué sé yo, ¿viste? Sí. Que sea lo que la suerte Para quiera. tantear, no iban a apostar Cuestión, todo eso. ese día, claro, a la noche no solo salió el número 64, la No. Nacional, sino que salió en la provincia y ese mismo día Ah. cumplía 64 años el Papa Francisco. O sea, calate todas, calate todas. Mm. Ese día mi abuelo me agarró del cogote y me encerró en la lotería con candado y con Y dijo, 100 te pesos quedas en las ahí hasta que no monedas. me conseguís el millón, hijo de puta. Me agarró, me sedó con el dispositivo militar experimental de Inception. Me dejó ir re duro jugando el loto todo el día. ¿Me entendés? No, Y mira, mirá anotaba, qué y loco. anotaba, y anotaba. Decímelo, pero decímelo. Y hay un montón de gente así que ve Claro, un número en algún lugar y dice, es una señal que me están mandando para que yo juegue este número. Por ejemplo, los cumpleaños. claro, esa gente que. Pero qué Claro. loco, chabón. O sea, si hubieras apostado un poquito más de un peso por ahí, ¿quién diría? Hoy no estoy en mí, estoy en Discord, querido. Pam. Igual que raro, chabón. Hubiera estado eso. Nunca me pasó de soñar ahí con un número o una marca muy particular. Ahora, te hago una pregunta. Volviendo mínimamente al significado de los sueños. ¿Por qué crees que viste los pies? Solo los pies del sujeto. Freud diría que tengo la adicción de Tarantino de chuparme unas buenas Yo patas. diría que tenés un Puede fetiche ser. con los pies. Eso diría Freud. Un fettuccini, fettuccini. No, 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 de verdad no tengo ni idea. Igual y no es los pies, son las piernas. No, no me pongas Bueno, raro porque acá no estoy en ningún OnlyFans vendiendo cosas raras a 6 todavía, dólares, link en la todavía. descripción. ¿Qué? Todavía, todavía no se fue todo tan a la mierda como No, para pero llegar a esas últimas instancias. contestame. ¿Por qué crees que viste pies? O patas sería. Pata, no, ni si, pero yo te Bueno, dije, las muslos, piernas, chabón, las muslos. piernas. Y puede ¿Qué, ser qué por simboliza eso para vos? A ver. bueno, los muslos son una parte bastante importante para mí en el cuerpo, no solo mío, sino de la otra persona. Tipo, es algo que tiene bastante impacto en mí, a comparación de otras partes que son normales que tengan impacto. Entonces puede ser algo por ese lado. La suerte de esas gambas me trajo 140 mangos a casa. Y En esa época era una banda. sí, en un Puede montón ser de algo épocas. relacionado a eso. O mis ganas de ir al KFC a clavarme 3 kilos Claro, de pues sí. balde de pollo A mí frito, de muslitos, los de mulos pollo. me generan más relación con la intimidad, más que con otra cosa, por ejemplo. Así Sí, que Freud diría que tenés un fetiche con que te roben y que te muestren los mulos. Eso diría Freud. o que yo les muestre me piden que yo les muestre los muslos. Claro, eso diría Dame los Freud. muslos, dame esos muslos. Te saca 3 fotos y se va corriendo. No, boludo, qué zarpado. Sí, yo también lo veo como algo como intimidad. A ver, no quiero decir veo un muslo y se me viene a la mente Uf, tocarlo, ¿no? un Pero muslo. veo ciertos muslos y te imaginás como si tuvieras tu palma ahí, Este, ahí, Pai Mei, este ¿me va para un entendés? clip fuera de contexto. Mi cámara en este Los momento es pop, muslos. sos un muslo. Un muslo. Pop sos un muslo y te cruzas a Lucas. ¿Me entendés? Así que Un gente, enfermo. fíjense, si tienen muslos y lo ven a Lucas en la Ah, calle, ya saben, no conviene. Lucas, este chabón roba muslos. Sí, Ah, se desvirtúa todo, boludo. bueno, Es buenísimo. volviendo un poquito mío. ¿Vos creés que cuenta como una premonición ese sueño? ¿Vos decís? No ¿El de llores, los amigo. muslos? Me pongo triste, amigo. Dame el muslo, No, ahí no, no lo me de los mostrás mulos, nada. no, lo de los Un mulos cuarto de no. muslo, Dejá por en paz a los mulos, dejá en paz esos mulos. Lo del 64, favor. digo. ¿Vos creés que cuenta como Ah, una me puse a premonición? llorar, boludo. ¿O alguna vez tuviste algún sueño más que No, una premonición? Como que soñás algo y termina pasando en la realidad, no exactamente como un sueño, pero parecido. no creo, sí, yo creo que tengo el pensamiento similar a todos de decir un déjà vu, de haber vivido algo, precisamente. Y como más o menos teníamos algunos términos de psicología, etcétera, igual ahora quizás lo puedes explicar mejor o lo explico después de lo que yo sé decir, eh, tiene que ver más con los sueños, con el porcentaje de probabilidades de situaciones hipotéticas que se imaginó tu cabeza
de escenarios que podrían llegar a pasar. Entonces es muy normal que en un futuro a corto plazo pase algo de eso que soñaste y te olvidaste. No se va más por ese lado que por soñar algo y que haya pasado. ¿Y O vos sea, crees, o sea, en soñar tu caso algo. no fue un déjà vu, fue una premonición, digamos, ver el número 64? Al menos que hayas estudiado mucho el Kama Sutra, es un número raro, ¿entendés? Es que sí, y 64 es como el 69, pero no, Es que no es usual, Ojo con las o barbaridades. sea, Ahí me queda, ahí suena me queda. raro y conversación de borrachos, pero no es usual el 64 como número que normalmente ves en la calle. O sea, eso sí que me parece que cuenta más Claro. como una premonición y no tanto como un déjà vu. Sí, pero pasa que, a ver, yo lo veo como, mi mente me iluminó un número, ¿me entendés? Un número al azar. Ahora, el que movió los hilos y etcétera no fue el escenario hipotético de que yo ir a jugar a la quiniela dentro de mis sueños inconscientes. Fue yo comentárselo a mi mamá, que mi mamá tiene la idea, ver de jugar un pesito, ¿me entendés? Terminó siendo un conjunto de Ah, tuvo todo un decisiones. proceso. Entonces, lo de Vu puede ser que sea como eso también, claro. Sería muy zarpado y muy fuerte que mi mente en una de esas hipotéticas situaciones se haya imaginado que haya pasado todo eso. Para tirarme el. Hoy cumple Bergoglio, querido. Que cumple el No, hoy papi. cumple Francisco. Hoy cumple el Paper. Hoy Claro, cumple, ¿viste? hoy cumple el papa. ¿Qué te iba a decir? Y... a ver, me concentré, ahí está, saqué una cosita. ¿Qué te iba a decir? Y vos, en los déjà vus, otro día podemos hablar más profundamente sobre este tema, pero superficialmente. ¿Crees o no crees? Y lo cerramos ahí. De si pasó en la vida real, decís, No, en una vida si en general pasada crees en los déjà o en vus, esta misma. tienen una teoría muy interesante de fondo los déjà vus, que otro día podemos hablar. Pero si crees en los déjà vus, Bueno, quiero saber eso. no creo en ¿No los déjà crees? vus. Ok, Creo en las proyecciones mentales a través de los sueños. me parece genial. En el chat, ¿qué onda? Solo díganme si creen en el déjà vu o no. Y otro día lo hablamos, Y ahí te, básicamente. y ahí te Pero, damos pie a vos. Ah. pero hablando de déjà vu, creo que es un buen momento para recomendar una peli. Que podría ser una peli, hablando de déjà vu, podría ser una que se llama Al filo A del verte. mañana de Tom Cruise y Emily Blunt. Oh. Si las recomendamos, la trama básicamente es un Ok, chabón ok. que está en una guerra entre humanos y aliens, básicamente, y después de que le explote un alien en la cara por una granada o algo así, vuelve a revivir el mismo día una y otra vez, y se va volviendo mejor militar. Y va, en ese tiempo, cada día que repite, va tratando de descifrar cómo detener la guerra y cómo volver a la normalidad. Así que las recomendamos hablando de Déjà Vu. Y ahora sí, siguiendo un poco más la línea de lo Claro. que veníamos hablando. Oh, perdón, ¿qué ibas a decir? Sí. No, claro, la aclaración de que eh, la guerra esa estaba siendo tan complicada entre los humanos estas bestias tecnológicas porque habían desarrollado cierto poder en el que podían predecir más o menos cuáles iban a ser siempre las jugadas de los soldados. Entonces, al Claro, explotarle a Tom Cruise uno de estos y matarlo o algo así, le dio a él ese poder, ¿me entendés? De tener las probabilidades de poder volver y repetir ensayo, a través de ensayo y error, eh, cómo se moverían ellos. O sea, impredecir al impredecible, ¿me entendés? Es claro. increíble. Eso es muy, 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 Y otro muy día podemos interesante. hablar porque esta película también te podrías interesar y interpretar como universos paralelos también, donde uno muere, otro no muere más, uno muere de una forma. Así que otro día también podemos hablar de universos paralelos. Yo la dejo ahí. Sí, hay que ver en qué última línea. Claro, para dejar de citarlo, Yo, amigo. amigo, Te pones muy picante. yo empiezo, amigo, y me arranco. Él es el. Voy a contar un chiste. Voy a contar un chiste. Lo vemos el Nos vemos en el próximo próximo capítulo. capítulo. Estoy con intriga, Corte. gente. Yo manejo mucho la Gordi. intriga. Claro, ¿me entendés? Claro. Un amarillista, este chabón, por favor, me la pinta toda y después no me muestra la casita pintada. Amigo, dale, a ver ¿No esa será casa. amigo de Ángel de Brito, amigo? Quiero te decir. Mm. Eh, Escúchame, pará, decime. un momento. De una mini recomendación que es muy similar Diga, amigo. a esta película que recomendaste. Mande. O sea, te digo que actúa Jake Gyllenhaal. Uy, ¿Te me gusta. suena? Sí. Si ¿Tiene tiene que que ver con ver, una bomba? ¿ya sabes cuál es?
Sí, 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 en un tren, ahí está. a mí me Bueno, gustó la bastante. película se llama 8 minutos antes de morir y es también creo que es algo que tiene que ver con, qué sé yo, la inteligencia para descifrar, descubrir, etcétera, terroristas, etcétera. Desarrollan cierta tecnología que lo puede meter a una situación que ya pasó, pero que se puede revertir en otra línea, etcétera, que es la explosión de un vagón de un tren que termina en una catástrofe. Entonces, cada vez que el tren explota, en esa variable a la que él se puede meter, él tiene que intentar ir decodificando cuál es la razón y detenerla, para que en una de esas líneas, que es en la que funcionaría en la línea de la realidad, no haya sucedido esa explosión. Entonces todo el tiempo va y viene y tiene que descifrar y en cada explosión él se va poniendo mucho más débil a morirse, con más probabilidades de morirse en la vida real. Entonces nada, me pareció muy interesante y muy similar al filo del mañana. Es así, es Prefiero una el muy buena peli. cinéfilo. Tiene un elenco muy bueno, tiene de hecho. Actúa Jake Gyllenhaal, que es un muy buen actor, que también lo recomendamos en una peli que ¿Cómo le dijimos dije yo, amigo? anteriormente, que se llama Nightcrawler, que Jake la pusimos en el Gyllenhaal. capítulo 2. Nunca sé cómo se pronuncia, chabón, ese chabón. El Jake Gyllenhaal, Creo que soy Gyllenhaal, Gyllenhaal, boludo. Qué hijo de puta. Gyllenhaal, Pero ¿puede bueno, ser? retomame, amigo. Retomame porque me pongo nervioso. No te Me pongo a pongas soñar nervioso, amigo. con el Gyllenhaal. Bueno, eso Pero se la bueno. recomendamos. Después vamos a hacer un edit y lo vamos a poner ahí en nuestra próxima página de Instagram. Spoiler alert. Spoiler alert. Bueno, Ahí retomando vamos a un subir poquito. clips Ya que más o estamos menos. No hablando solo de de las recomendaciones, exactamente, vamos a sino de hacer algunos clips de funny moments. vamos a poner, tenemos que hacer clips sin contexto también podríamos hacer, sería interesante. Como lo del cachete, De el la nada, cachete la y el cucharita. muslo, el muslo. El podcast pasado. La Oh, la cucharita, amigo. La cucharita, cucharita al la muslo. anécdota de la cucharita en el No, podcast pasado. no, no, no. Esa, amigo, hay que hacer un clip de Encima, eso, te lo advierto, no, te lo el otro advierto. día, claro, encima el otro día, claro, yo le había mandado a un amigo la portada del segundo podcast que está en Spotify ya con una portada actualizada, todo. Y yo estaba describiendo, ¿no? Qué elementos tenía esa portada, etcétera. Y de la nada me cruzo con una cucharita con Nutella en la portada, me quedé re duro, dije, no, amigo, te fuiste a la mierda, a la Es parte importante mierda. del capítulo esa anécdota. Tenía que estar en la portada. Sí, estaba bastante intrigado con respecto a cosas y culos, la verdad, amigo. También están las dos muelitas ahí, si se llega a ver en la portada. Así que próximamente portadas Abuelita, de capítulos. En cada portada vamos a sí, tratar sí, de meter cositas que hablamos en el capítulo, obviamente, pues si no, no tenés. Malik dice, claro. Pero era bueno. así, creo que lo único que podía hacer era descubrir el tipo que lo hizo, refiriéndose a la película de Jake Gyllenhaal. Claro, una vez que detecten al tipo que lo hizo, lo iban a poder detener en la línea actual y no se iba a causar el accidente. O sea, no era que él tenía que desactivar la bomba. Si bien hay escenas en las que él lo intenta hacer porque él sabe dónde está la bomba, tenía que descubrir momentos previos a eso, que era quien la plantaba. Claro. ¿Me entendés? Y el porqué, el origen de todo eso. Y bueno, más o menos O se sea, acerca al final. no queremos Malik, spoilear, pero ¿qué era te una pasa, onda Malik? así. Era como Te que pongo mientras como loco. descubría cómo desactivar la bomba, se daba cuenta que el detonador también lo tenía el chabón. O sea, por más que desactive la bomba, el chabón también tiene, El el que tipo que estaba la plantó detonado también era tenía el un muslo detonador. izquierdo de ese chabón. El Estaba detonador estaba en detonado el ese muslo muslo del izquierdo. tipo, y por eso Jake Gyllenhaal hay una escena que le toca el muslo. Suavemente, bésame que quiero sentir tus brazos besándome otra vez. Ah, eran los labios. Pero Me la bueno. cagué, no importa. Los labios Los menores, amigo. labios. Cuestión, quiero sentir No te tus desvirtúes del tema de brazos. los sueños, amigo, por favor. Bueno, Ojo con hablando las de, barbaridades. nos fuimos un poquito. Volviendo al tema de déjà Un vus poquito de la mía. y de premoniciones. Sí. Quiero que me digas, tipos raros de sueños. Entre los que se encuentra la Eh, premonición y tal vez déjà vu. Pero hay un par más. Quiero que me digas. ok. Ok, antes de meterme a profundo en el tipo de sueños como categorías, quería contar o sea, un pedacito de uno muy raro de la otra vez que soñé, que fue que era de noche, que yo venía a casa. Mi casa es entrar, hay Creo que un no veo garage líneas chiquitito, hay un temporales. pasillo largo y un patio. No, líneas temporales no. Era una variable hipotética que se podía transportar a la línea actual, no una temporal. No habían viajes en el tiempo.
El chabón no tenía piernas y se metía en una simulación en la que sí tenía. ¿Me entendés? Ah, no te desvirtúes, man, me pongo Era nervioso. como una simulación más que una variable de tiempo, me parece. Era como más un Claro. experimento del gobierno tirando esa película. Bueno, Me spoileaste toda la película, amigo, ya está. bueno. No, no la vean, gente, ya Malik está. ya la vio, Malik ya la vio. Bueno, y bueno, era de noche, yo pasaba por todo este pasillo largo y me daba cuenta que mi casa había sido ocupada por bolivianos. Ah, Toda mira, la casa. A la noche era tipo meterme, ¿no habrá un ir por los pensamiento pasillos, racista en ese sueño? Digo, ir separando personas de nacionalidad boliviana. O sea, ¿por qué quiero mencionar que eran bolivianos? Porque tenía un peso en mi sueño. O sea, tenía en la un peso escena. el hecho de que sean bolivianos. ¿Me entendés? Entonces era tipo abrir la puerta del baño y que haya. Ah, no puedo, boludo. Se me complica mucho. Se me complican los términos, boludo. Es que suena raro decir Que había un haya. boliviano, pero no lo tomen a mal, no lo tomen a mal. Había un Había, pirita en canilla. No, no. Claro, había alguien en la canilla, ¿me entendés? Tipo, se hacía chiquitito y se metía en la canilla a enjuagarse. Y yo iba en el pasillo esquivando personas, ¿viste? Como diciendo, hijo, me ocuparon la casa, no sé qué, estaba recascado. Yo creo que tenía que ver con el pensamiento de que, bueno, en una época pasaba algo de ese estilo acá en Argentina y que yo lo vi reflejado en la serie de Ocupas, que no sé si eran peruanos o bolivianos, le ocupaban la casa al chico, a Rodrigo de la Zona, que lo tenía que cuidar. Entonces creo tiene que que ver era con por ese lado, eso. más o menos. Y me acaban de ocupar la casa. A mí me llegó un boliviano. Que uno ocupa. Entonces, nada, bueno, curso, nada, lo quería mencionar nada más. O sea, de la nada tengo una proyección muy fuerte en la que me están tomando la casa en serio. Y se sentía muy real estar esquivándolos y decirles que se vayan y con una fuerza de que eran cantidades y cantidades no podía hacer nada. ¿Llegó a ser desesperante? Fue muy desesperante. Fue ya saber que no podíamos volver porque nos iban a terminar sacando nosotros. Claro. Y ahora viene la pregunta que me dice, Freud no diría que tenés una especie de resentimiento al inmigrante boliviano y que en realidad la representación de tu casa no es la representación de Argentina y que los bolivianos son bolivianos en Argentina ocupando todo. Malik dice que es No, no, boliviano y te señoras y estás burlando señores. de él. Yo que vos me respetes. No, de él no. ¿Vos estabas en mi casa, Malik? Yo no te vi, ¿eh? Malik era el que estaba en el Eras. lavabo, todo chiquitito. Malik se hizo chiquitito y está todo en bolas ahí en la bañaderita, boludo. La Fuera de piletita. contexto. Fuera de contexto, ¿me entendés? Ah, Pero no, creo que tipos de sueños, bueno, hace poco tuve mi primer y único sueño lúcido, que fue una experiencia muy trascendental del tercer tipo. ¡Oh! Hippie de fue mierda. una experiencia No, sensorial, sentí fue los muy astros. fuerte. Y después otras categorías creo que son las parálisis del sueño, ¿no? Que tuve tres en total. ¿Vos tuviste alguna, amigo? No, yo he tenido la suerte de no haber tenido parálisis de sueño. Ya vamos He a entrar tenido a la eso, pero suerte. primero quiero primero que me cuentes el lado bonito y astral de las cosas y después el lado feo. El lado lindo, bueno, porque El claro, el lado sueño bonito. lúcido era bastante lindo. Era muy fuerte, igual, era muy fuerte lo que yo estaba sintiendo dentro del cuerpo. Era todo muy real y podía como abrir mínimamente los ojos en la vida real y cerrarlos. Eso era lo loco también. Estaba consciente a medias en la vida real y también consciente dentro del sueño subconsciente. La paradoja del abuelo mío, me ¿Querés mato a mí describir mismo y después un poco el abuelo. sueño o lo dejás para otro día? Sí, 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 por supuesto. Ah, Yo estaba con mi novia en mi casa ujú. y estábamos teniendo nada, un momento re lindo, etcétera. Cruzamos palabras y se sentía bastante lindo. Y llegó un momento en el que de la nada yo me empiezo a notar como que yo estaba cansado, como si fuera en un estado de reposo, en el que hablaba lento, me movía Internado. lento, me llegaba todo, me despierto sin piernas, en un tren, con una bomba y un muslo en la mano. Y No, con pero me empiezo a bolivianos notar alrededor. tipo como que claro, me ocupan la casa Te mi ocupan novia, el ya no, mi vagón de novia es un tren. boliviano, mi novia ya no es mi novia, es un boliviano. No, me parece muy fuerte. Y Ah, se hace chiquita. No, es muy fuerte. qué hijo de puta.
Eh, Ah, no puedo. sin Dosis contexto. de droga. Dosis de droga en el podcast se desvirtuó toda la seriedad. No, Freud, el Yo espero inconsciente. que la comunidad del norte no escuche este podcast, este capítulo, porque lo vamos funado. Y la de Twitter, contrapicamos episodio 1, canceladísimo. Ah, Después aparecemos en un video de Damián Cook diciendo lo que pudo haber sido contrapicamos y lo que fue. tenía potencial. Una portada con dos muslos, una bombita. Malik en una tercera variable de En esa tiempo. portada a mí va a estar la bandera de Bolivia, quiero que lo sepas. Por supuesto, Tiene por que estar. supuesto, por supuesto. Bueno, para no irme tan para otro lado. Y empiezo a notar que estaba así, tipo, como si estuviera soñando, recién despierto dentro del sueño. Y en un momento como que me despierto en la vida real, pero como que abro los ojos muy, muy poquito. Y nada, veía lo que habitualmente veo acá cuando estoy durmiendo, que son varillas de madera, ¿no? Que Sí. tengo en la parte de la pared. Y todas oscuras, o sea que era, estaba en reposo. Y cierro los ojos de nuevo y vuelvo al sueño. Y yo ya no, ¿qué pasa? No estaba con toda la tranquilidad y disfrutando un momento hermoso con ella porque acababa de volver de la vida real. Y tipo, ya sabía que lo que yo estaba viviendo con ella era hermoso, pero no existía, ¿me entendés? Tipo, era Uh, falso. Y tuve adentro del sueño una confusión muy, pero muy, 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 muy enorme. Quiero decir, estoy dentro de una simulación y la persona que estoy tocando y rompiste diciéndole la cosas Matrix, chabón. no existe en realidad. O sea, me voy a despertar. Entonces ahí me quedé re duro y nada, nada, era inexplicable cómo yo le intentaba traducir a ella Malik que dice estaba que soñando. se lo Porque contaste de otra manera el sueño, dice Malik. no, yo ya se lo dije, me iba y volvía, y que yo le decía a ella que como que me la quería llevar a la vida real, ¿me entendés? Uh, Quería explicarle, de la nada me secuestra a mi suena como mujer que te está inconsciente, secuestrando. pero está todo dentro de mi cabeza, no pasa nada. Luca Garay en el diario Clarín del domingo intentando secuestrar a su mujer adentro Revistas de amarillas, una anoten. simulación. No, bueno, porque claro, se lo conté de otra manera porque, qué sé yo, acá la estoy haciendo mucho más extenso. Pero bueno, siguiendo con la línea, yo le decía, mirá, o sea, te amo y todo, pero no notás que estoy hablando raro, porque acabo de despertarme, de verdad, o sea, no estamos acá, esta conversación no está pasando en realidad. Y ella se quedaba re dura y cada vez más dura, y no era solamente que se quedaba dura, sino que como que se me alejaba en el plano, ¿no? Su silla se alejaba de Uh, mí. Y ahí era como que nada, y yo intentaba salir de nuevo, pero con ella agarrada de la mano y no podía salir ni nada. Y bueno, ya en un momento me despierto y ya me quedo re duro y digo, no puede ser, boludo. Y durante 40 minutos no me pude dormir ni nada. Pero me pareció muy fuerte eso, qué sé yo, o sea, imagínate, estamos hablando nosotros dos ahora y de la nada abro los ojos y estoy en la oscuridad y cierro de uh, nuevo y seguimos acá y empiezo a decirte, che, amigo, te todo muy bien, pero es un sueño, esto no está pasando claro. en realidad, tipo, no entiendo nada. Y yo me lo tomo No, no. como si fuera la realidad, digamos. Claro, vos pensás que es una realidad porque está funcionando dentro de mi cabeza como yo quiero. Claro. Entonces, nada, fue Qué muy, loco, muy, amigo. muy, muy, muy fuerte. Como- Mal- La Primero verdad que sí. Malik dice que se refería al sueño de los ocupas, que se lo describiste de otra manera. Ah, y pero porque incluía, a ver, eso fue como un cuartito, entrar y salir, ¿me Claro, acá lo entendés? dijo sin Después está que comentarios yo estaba racistas. persiguiendo, acá estaba persiguiendo, no, acá estaba persiguiendo a mi novia en el Parque Saavedra, descalzo, a la noche, y sabía que por un lugar había maleantes, y metía Manuel sachet de leche, Manuel amigo, con un sachet de leche en la mano, a pedirle que me ayude a buscar a mi mujer, tipo, era terrible la Sachet situación. de Me leche. atendía un tipo, me atendía un tipo cuando yo la llamaba, ¿me entendés? Tipo, estos sueños son los que me acuerdo a lujo de detalles, pero quería mencionar lo importante, ¿no? La representación de impulsiones bolivianas. A Entonces, veces te tengo envidia de eso, amigo. ¿Cómo puedes recordar los sueños tan a detalle y tan a largo plazo? Porque yo por ahí me acuerdo de algo de detalle, pero dura 2 segundos. Y vos sí podés por repetir ejemplo, ¿te eso. acordás de algo? Como a detalle. Así veo más o menos por dónde lleva tu lado del detalle en los sueños.
Yo me acuerdo más que nada el escenario, los escenarios. Yo montañas, Mm, algún salón que yo muchas veces sueño con cosas de primaria y cosas así, y me acuerdo de los salones en los que estuve, cómo era cada salón. Alguna vez estuve en algún castillo y me acordaba más o menos cómo era la estructura del castillo. Esas mirá. cosas me acuerdo, por ejemplo. Muy del Claro, espacio. todo No basado tanto, en claro, no tanto de proyecciones la en tu cabeza. conversación y tampoco de cómo estaba vestida la persona ni cómo me miraba, sino del espacio, me acuerdo mucho. ¿Entendés? Sí, Ahora, volviendo un poco más al tema, te quería espectacular. decir como que tu sueño con tu novia y demás es como muy de película. Cuando alguien hace una escena de un sueño, es muy parecida a esa. Como que la agarras de la mano y no te la podés llevar, como que la ves y ella se aleja, es como muy visual, muy de peli. Claro, como si fuera, qué sé yo, literalmente una escena de que me doy cuenta que es un sueño y la quiero sacar, que es básicamente lo que Exactamente. pasó, pero en realidad, claro. Claro, o sea, no era tan una representación típica de película de le doy un tirón y le digo, vámonos, ¿entendés? Escapemos de aquí, de esta simulación, de esta prisión, sino, escapemos de mi casa que está tomada, ¿me entendés? Sino que, Y de la nada los claro, era bolivianos se como, llevan a tu ¿cómo novia. le puedes traducir a una persona? ¿Cómo te puedo traducir? Claro, ¿cómo te puedo traducir a vos, adentro de tu castillo se lo lleva? ¿Cómo te puedo traducir a vos que esto que está pasando en realidad nada, no está pasando? Es muy lindo y te estoy disfrutando y lo estoy resintiendo, pero esta conversación yo la Y estoy pero es una impulsando, estoy paja moviendo saber yo. En que cualquier es una momento termina. simulación esa conversación. Es como, no sentirlo, es como que lo intentás, pero sabés en el fondo que es una mentira, ¿no? Claro, ¿me entendés? Bueno, a mí, por ejemplo, sí, completamente. Del lado contrario, ya yéndonos al lado turbio, que fueron mis tres parálisis del sueño. No me pasó hasta la tercera, literalmente, que fue la última que tuve, darme cuenta de eso, de que, qué sé yo, era un sueño, ¿me entendés? Que las parálisis del sueño son una afección, o sea, algo que está afectando a solamente una parte del cuerpo y que en ese estado en el que puedes estar soñando o recién puedes estar despierto, estás plenamente consciente, o sea, tus sensaciones, etcétera, son súper lúcidas. Entonces, se te pueden venir cosas a la cabeza que no están y vas a estar medio despierto en la vida real. O puedes estar con los ojos cerrados y soñando que ves, o sea, todo paralizado completamente, ¿no? Aparte de la parálisis, estás paralizado. Que ves lo último que registró tu cabeza antes de irte a dormir de ese escenario. O sea, yo la primera parálisis que tuve fue en la habitación de mi abuelo y como yo ya tengo un registro bastante amplio, te lo puedo describir ahora despierto y todo, eh, pensaba que yo tenía los ojos abiertos, que estaba inmóvil y que, qué sé yo, estaba sucediendo todo. La primera vez sí pensaba que sucedía todo en realidad Sí. y yo podía ver nada más de reojo, mientras me latía el corazón re fuerte y no podía girarme, una tarántula enorme arriba mío. Ah, qué asco. Entonces, qué sé yo me empiezo a desesperar, escuchaba que mi abuelo hablaba de fondo, yo no podía ni decir, entonces no podía ni hablar, La cosa y de repente acercándose. caía, Ah, qué caía feo. encima mío, y ahí es como que uno quería, qué sé yo, gritar, ahí me empezó a agarrar calor, o sea, me desperté todo Qué asco. transpirado, con las dos piernas juntas, viste, todo hecho mierda, salchichado, muleado, vuelta y vuelta, y, y nada, empezar a sentir las patitas, etcétera, me hizo que cuando, qué sé yo cierre los ojos de nuevo, o si una proyección de mi sueño cierre los ojos o no, y me despierte, me empieza a tocar desesperado y a buscar a la araña, a estar transpirado en Claro. serio y despertarme en la misma posición en la que, qué sé yo, aparentemente abrí los ojos. Entonces, nada, era terrible. Feo. Yo odio con toda mi alma las arañas, amigo. Me llega a tocar eso y te juro que me muero, me paniqueo. Sí. Una Qué parálisis feo, del boludo. sueño encima suele durar entre de 2 a 3 minutos. Y 3 minutos de una experiencia así de fuerte es bastante. Y O vos sea, tuviste suelen ser tres, aterradoras. dijiste que tuviste tres. Yo tuve tres, sí. La segunda fue rara porque encima me salvó la campana, o sea, me salvó una notificación de WhatsApp, que era, yo si hay algo que me jode completamente, es que en el oído me hable de alguien cerca, algo tipo muy despacito, tipo, me hagan así, alto enfermo. Cuando me hagan algo como así, me da como ¿Quieres jugar? un acto de defensa Y cae la muy fuerte llorona. en el que puedo, qué sé yo, pegarle un brazo sin querer a la otra persona por mi Tipo reacción para un atrás, ¿viste? susurro, ahí De un esa susurrito situación. y un vientito entrando por tu oreja, eso sería.
Claro, más el vientito de Una una voz, persona que un susurro de que dice algo, ¿no? O claro. sea, como que no está diciendo algo, está soplándome de una manera turbia. Yo diría que es Entonces por un claro, trauma yo estaba, infantil de que tu papá te soplaba la oreja. no, me metí en ideas antes de irme a dormir, ¿viste? Tipo, no, durmiendo, me decían, tipo, mañana lo vas a hacer el desayuno de tu papá. Oh, re enfermo el Venía, papá el otro venía tu día. hermano y decía, mañana me vas a hacer el desayuno. Mañana vas a entregar el marrón, pibe. Ah, bueno, seguí, seguí. Eh, y nada, sentía que nada, estaba todo ese tiempo esa situación y nada, se me ponía toda la piel de la mitad del cuerpo donde estaba pasando, o sea, del oído que estaba pasando, Sí. en gallina, porque era insoportable, era muy insoportable. Y yo estaba tapado hasta casi por abajo de la oreja. Entonces, nada, quería todo el tiempo hacer fuerza con el brazo para taparme el oído y no podía. Yo sentía que había algo, tipo una sensación re fea de algo O sea, no te diciéndome puedes algo en la mover cuando habitación. estás en esa Claro, circunstancia. sí, sí, completamente. Está muy paralizado. Y nada, me sonó un WhatsApp y ahí como que de la nada dije, ¿qué? Me di vuelta esperando que haya un alma, un dementor que me vaya a chupar la vida, ¿viste? A chupar la vida y los muslos y no había nada. Y fue la segunda, Qué feo, chabón. ¿me Y, entendés? y, Bueno, y sí, sí, pará, sí. ¿y guardaste la mejor para el final? No, la última fue la más leve porque Ah, la no. reconocí. Entonces, desde eso, a dejarla al final. Y de la nada me levanto y me doy contra la pared del techo, del Oh, piso, rompo todas las costillas. Veo mis ¿qué? costillas así, todo quietito. Sí, barrera, ¿Vas a mía. acordar al jueguito este de matar a tu jefe? Que al chaboncito lo agarrabas y lo movías por todos lados. No, Sí, no, sí, no lo sí, jugaste sí, alguna vez. Ese completamente. me acuerdo. Sí, sí, matar a mi jefe, también la película. Pero, Pero no, claro, con la emoción que vos me decías tenía que sacarme algo de la baraja de repente de esas Claro. magnitudes, pero no fue así. Fue detectar que estaba completamente paralizado y que como que el cuarto se iba haciendo cada vez más oscuro, como en Uh, etapas viniendo hacia mí, y decir, estoy haciendo fuerza con el cuello y no me puedo mover, tipo, estoy como paralizado, tenía una pulsación, era muy fuerte. ¿Viste como uno dice, me está por pasar algo, porque está latiendo muy fuerte el corazón en el pecho? sí. Sentía eso. Pero ahí al toque dije, bueno, pero estoy inmovilizado y es una parálisis de sueño probablemente. Entonces agarré y me quedé quietito hasta que pasó. Pero mientras pasaba se escuchaba como un sonido de como si estuviera por pasar algo en algún momento, ¿viste? Como tan, tan, No, tan, chabón. esperando a Qué que yo feo. me convulsione todo. Y no pasó nada. Y al toque me desperté, obviamente con el cuello todo tenso y todo. Pero nada, ninguna persona de otra nacionalidad me dio un chupón, claro, no fue eso lo que Era un pasó, ¿eh? dementor boliviano. ¿Qué te iba a decir? Qué Estaba hijo de puta. pensando mientras hablabas y decía, esas parálisis, ¿vos crees que tienen que ver con tus miedos? ¿Con tus miedos más particulares? No, las parálisis suelen estar relacionadas, o sea, la afección de la parálisis suele estar relacionada a trastornos del sueño, o sea, de desorganización, de acostarte a cualquier hora, o sea, alterar tu sueño, y también tiene que ver con ansiedades y nerviosismos, tipo, se terminan transmitiendo de esa manera a vos. Hay como etapas en las que, qué sé yo, algo leve puede ser una mini parálisis, más adelante puede ser una reacción al cuerpo, como bien me había pasado en el segundo capítulo que expliqué, Sí. y a otras personas se le puede dar vuelta al sistema digestivo de repente, ¿me entendés? Y tienen náuseas, etcétera. Claro. Entonces, qué sé yo, es como un nivel de nerviosismo, ansiedad que se traslada a eso. Estar completamente paralizado entre el consciente y el subconsciente. Pero no, relacionado a mis miedos, no. Yo creo que lo que me aparecían en las parálisis del sueño eran completamente eso, los miedos. Era como un desorden y una desconexión de cables tan fuerte que se me mezclaban todos esos miedos con esta realidad. Como por ejemplo Arañas, la de las arañas. ¿Vos le tenés personas miedo a las susurrándome. arañas? Siempre tuve miedo que se me meta en un oído, por ejemplo, una araña, Ah, o puede pongo venir por ese huevitos, lado. o que se mueva peludamente adentro mío, una Black Widow, ¿viste? Y no las Scarlett Ahí Johansson que está me Scarlett gustaría, Johansson que me pongo los susurrándote al huevos, oído y tocándote el claro, ¿me muslo. entendés? Eso sí ya era un mulito Eso ya es adecuado para una eso ya es parálisis. un Que- sueño de verdad. Tuve una parálisis en una sola parte del cuerpo, no entiendo. No entiendo, se paralizó. ¿Qué? Eh, No, porque otro día también podríamos hablar de eso de miedos. A mí me encanta decir otro día, otro día, otro día.
amo decir, amo dejar intriga a los usuarios. Cuando no sabían que este es la última transmisión entre nosotros dos. Después ya compro los derechos y Atos se Claro. sale de acá. Entonces Yo estoy dejando salgo, hablar, ¿no? va Malik va a venir en Viene mi Malik a reemplazo. explicarme 8 minutos antes de morir como Christopher Nolan, Memento en un pizarrón, ¿viste? Claro. Te viene a Líneas y contradecir líneas, tu teoría sobre los explosivos. bolivianos. Dice que no la contaste como a él se la contaste. No, 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 no. Vos me mentiste, Lucas. Vos me dijiste que te casaste con uno, Bueno, ¿entendés? bueno, Entonces, y y que te lo querías aprovechando, llevar a la vida real y te decían, flaco, no, 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 no es así como funciona el mercado de la libertad de las personas. Malik yendo a la verdulería a confrontar bolivianos. Uf, No, bueno, volviendo un ahí poquito, ya metiste volviendo, profesión nacionalidad. volviendo un poquito al tema, si tienen alguna historia de parálisis de sueños o de sueños lúcidos, nos gustaría de verdad escucharlas, tanto acá en el chat de Twitch como en el chat de los comentarios de YouTube cuando el capítulo se suba. De Y YouTube, sí, se los cuando se vaya a agradeceríamos. subir, sí, por supuesto. Eh, Así que nada, Malik, no sé si tuviste alguna historia así de parálisis o de sueños lúcidos, pero lo que quería contar es que una vez he escuchado historias muy feas de parálisis de sueño y deseo por favor que nunca me pase, en serio. No sé muy bien a qué se debe, no sé si se debe Sí, a un sí, sí, momento es de muy estrés, fuerte. la parálisis de sueño, pero he escuchado historias de que se te sienta un demonio en el pecho y no puedes hacer nada, ¿entendés? Absolutamente nada. Sí, 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 proyecciones negras de Sí, pues, nenitas oscuras en una esquina de tu habitación. No, pero bueno, es lo que te mencioné. O sea, vos pensás que la parálisis es un cables cruzados, ¿me entendés? En el que estás paralizado y se te confrontan tus dos realidades, etcétera, bla, bla, bla. Y tiene que ver con esto, te digo, o sea, cómo se cruzan esos cables. Con ansiedades nerviosas, etcétera, que no te dejan articular los pensamientos y los deforman. Y con esto que te decía del desorden de los sueños. Perdón, me fui a la mierda. eh, ¿Qué leíste, amigo? no, que Malik decía, para escucharlo decir pelotudeces 3 horas cruzo la calle y le toco el timbre, dice. Claro, boludo, ¿me entendés? Para mojarle el hombro de la remera con mis Claro, lágrimas, Malik que tiene la venga acá a la suerte que puerta, vive boludo. cerca Malí, tuyo y vení. le puedes tocar el muslo y hablarle de tus sueños lúcidos. Claro, intimamos lúcidamente con Claro. la parálisis el parasite de acá a la vuelta, sí. Pero nada, nos gustaría que eso, de verdad, escuchar historias de parálisis. A mí, más que nada, personalmente, porque nunca tuve una parálisis de sueño y espero no tenerla. Y me gustaría saber, más que nada, la parte de esto de que se te queda duro el cuerpo y es como que todo es muy visual, auditivo y sensorial, pero a la vez vos no sentís nada. Sensorial, sí. El tacto, por ejemplo, ¿vos lo sentís Claro, cuando estás en una parálisis? Cuando te tocan, sí, por ejemplo. completamente. O O que sea, te de hecho, por camina una ejemplo, araña. un amigo, Manuel, sí, yo además de nada, Lorito. el miedo de tener una araña caer a sentir las patitas. No, Manuel, infiltrados el chat, él contaba que en una estaba durmiendo boca abajo. Una curiosidad es que todas mis parálisis de sueño fueron boca abajo y de todas las personas que Ah, mira. escucho también, excepto una o dos que escuché por ahí que eran, como yo, de costado, todo deformado. Yo durmiendo soy así, boludo, más o No, menos. Soy yo una boca abajo parálisis del no puedo sueño. dormir. Me ahogo y me muero. ¿Qué? Te ahogan, Me te quedo tapan así. el tapón, amigo, con el Claro. tapón. Que bueno, que él decía que estaba boca abajo y soñaba o se paralizaba que se le caía una estantería de libros encima, la Uf, estantería que tenía arriba, y él sentía el peso de los libros, de no poder moverse, etcétera, y después darse vuelta y ver que estaba la estantería ahí, pero que el cuerpo es ese cruce de cables que está sintiendo cosas que no está sintiendo verdaderamente, ¿entendés? Al igual que, qué sé yo, los sueños húmedos, ¿no? Verdaderamente uno está quieto y por el roce de una sábana ya la mente genera cosas completamente distintas, o sea, tu simulación de lo que y estás se mezclan viviendo, con deseos, te puedes despertar todo todo, mojarrita todo con y plasticolas. no tuviste nada de eso, ¿me entendés? Claro. Una productora Ah, para la encuadernación de gráficas, boludo. Acá Pegamento Malik, industrial. acá Malik dice, nunca me pasó. Duermo re profundo a menos que me metalice para despertarme, mentalice, perdón, para despertarme en algún horario. O sea que suele dormir bien, Malik, no le pasó nunca. Es más parecido a mí. Pero si después me decís que escuchás el chorro del medio de tu hermana ahí en la otra habitación y abrís los ojos y decís, ¿qué? ¿Te ¿Qué mentalizaste, decía? Manikman, el chorro, el Gatorade de tu hermana? No. Le mandamos un saludito Pero a bueno, Manu me también, parece. que participó. ¿Está ahí, Manu?
No, no sé, pero le Ah, mandamos un participó saludito. inconscientemente. Exactamente. Sí, sí, Manu puede, qué sé yo, si alguna vez participa o viene en el programa, contar alguna anécdotita así de sueños bastante feos, o incluso en la vida real, ¿eh? Visiones de gente turbia y tétrica en la vida real. Pero ¿Eh? bueno, con esto último mencionado, Esquizofrenia. sí, 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 o sea, ¿viste lo que decíamos que suele pasar, qué sé yo, en ciertas personas cuando, no sé, al otro día que se drogan bastante con cierta índica que le pega para el orto, viste, que sus opiáceos se disparatan, Sí. que al otro día tenés proyecciones de, qué sé yo, hacer así, imaginarte algo que en realidad es una luz, una oscuridad, Ah, las alguien que sombras, justo claro. baja Cuando ves de al reojo y demás. sillón, ¿me entendés? Cosas así muy locas. Bueno, él en la vida real tiene también, tipo, de vez en cuando como ve una silueta ahí, se queda re duro y después no No, está mira. la silueta, cosas así. Me interesa, me llama la atención. Manuel toma pastillas de la esquizofrenia. Oh, se va re la mierda de repente, Tema ¿no? uno, los sueños. Tema 2, las visiones de Manuel. Tema 3, cómo mezclar la esquizofrenia con los sueños de las parálisis. No, con esto de lo tétrico, de las representaciones de las figuras, etcétera, me encantaría tocar un tema interesante. Por cierto, en YouTube voy a poner igual las miniaturas, ¿no? De los cuadros que voy a mencionar, etcétera. Pero en el colegio estudiamos con Atos, en Historia del Diseño y del Arte, un movimiento artístico que se llamaba romanticismo, que una de las características que tenía era relacionar el mundo onírico, o sea, la parte de la proyección de los sueños, ¿viste? De miedos, etcétera, y cómo manifestaban eso onírico, a un cuadro, ¿me entendés? O sea, te podían transmitir una pesadilla en alguna manera en la que una mujer está como muerta fuera de la cama con un poco de sangre en la Y hay nariz algún bicho y que la cerca, una cosa así. representación de, qué sé yo, la parca o lo que la venga a buscar, lo que la paralizó, Claro. etcétera, sean bichos como un diablo, un Demonio, un demonio, un demogorgón. despeludo, que qué sé yo, o sea, claro, hay este tipo de sueños, o sea, este tipo de pinturas, todas son sacadas de la creatividad de estar imaginándote las cosas creativamente despierto, sino de cosas que te pasaron en los sueños. Más o menos en esas épocas también, qué sé yo, más adelante estaba en el tema de la música también, lo onírico, las portadas de los álbumes, etcétera. Pero bueno, quería relacionarlo con el movimiento romanticista, romántico, mejor dicho, el movimiento, porque fue como, se empezó a desarrollar mucho más fuerte. Y nada, increíble la capacidad de transmitir algo tan fuerte como una pesadilla, una parálisis o representaciones aterradoras de tus miedos a una pintura que no emite sonido ni movimiento, simplemente con Sí. sus colores y Es trazos, muy ¿me interesante entendés? eso. De verdad, en serio, se los recomendamos. Hay una pintura en especial que es la de la parálisis de sueño, que es la que dijo Lucky, que es una chica como que está acostada y hay un bicho, no sé si sentada arriba suyo, pero al lado. Y es muy visual. Y no hace falta más detalle que ya entendés al instante que es una pesadilla o una parálisis de sueño. Así que de verdad se las recomendamos ese tipo de pinturas. Son muy buenas y además son lindas pinturas, no es que son feas y todas turbias. Hay algunas que están bastante buenas. Así que después, Lucky, si podés poner imágenes. Claro, te terminan embelleciendo, ¿me entendés? Porque dentro de algo tan turbio como la mina tirada, etcétera, hay un caballo blanco con Claro, una mirada particular. La elementos de posición de la mina es fantásticos. como termina siendo poética en la que está tirada, ¿me entendés? Tipo, ese tipo de cosas que terminan embelleciendo. Por eso se llama romántico y no paralítico, ¿no? El movimiento. Pero bueno. Yo quería cerrar mencionando una cosita más Decime. interesante con respecto a esto Diga. de llevar y estar susceptible a las ideas del inconsciente, el sensor del subconsciente y cómo se trasladan al consciente, que era algo que yo sigo entrenando habitualmente, que es el minutos antes de irte a dormir. O sea, yo estoy seguro de que probablemente la mayoría que vaya a escuchar esto, etcétera, no se acuerda un carajo lo que pasaba unos minutitos antes de que se queden dormidos, en qué estaban pensando, etcétera. Ahora, una vez que uno sabe reconocer que nada, uno El tiene estado, ¿no? En el que está. menor, claro, uno una vez que sabe reconocer en el estado en el que está y a la vez está negado de quedarse dormido, pero abierto a saber que no tiene control sobre las proyecciones que están dentro de su cabeza, por lo tanto estar susceptible y abierto a que entren todas y a poder interpretarlas, las puede visualizar, ¿me entendés? Cosas que no tienen pero absolutamente nada de sentido. O sea, yo me estoy quedando medio dormido, pero a la vez estoy despierto, o sea, siento que estoy tapado, que estoy acostado, que estoy quedando dormido,
y de la nada se me vino una proyección de cómo se abre en dos un tronco de un hachazo. Y lo escucho y siento la madera quebrándose y todo. Y también tengo la capacidad de estar pensándolo y diciendo, no, qué realista que se acaba de sentir, de la nada estar pegado al tronco y ver cómo se parte. Y eso Eso sin también quedarte dormido da completamente, ¿no? cierto. Esto es mucho antes de quedarme dormido completamente, claro, porque es lo que digo, puedo simplemente decir, re interesante todo, pero me estoy por quedar, estoy medio cabeceando, me acomodo de Y otra vos manera y mismo sigo decidís poner proyectando. esa imagen del tronco o simplemente te viene. Depende mucho, si vos estás Tipo, tipo podés completamente decidir vos qué abierto a imagen y quedarte situación querés. dormido, Eso me refiero. sí, a eso quiero llegar. Si vos simplemente te querés acostar y te querés dormir, Sí. y se te empiezan a venir proyecciones con esto de aceptar, ¿entendés? El control que tenés sobre las imágenes, etcétera, y sobre que se te está anulando tu capacidad de memoria, por lo tanto son todas cosas fugaces, simplemente se te van a venir cosas al azar y te vas a quedar dormido, lo que suele pasar. Esas cosas te inducen al sueño. Pero si vos te estás imaginando todo el tiempo conceptos y los empezás a desarrollar, yo por ejemplo anoche me empecé a imaginar la situación hipotética de qué pasaría cuando festeje mis 17, 18, 19, 20, 45, cuando Mm, termine la pandemia, ¿viste? sí. De festejar, hacer un gran cumpleaños. Entonces me empezó a imaginar situaciones hipotéticas. ¿Y qué pasa? Ya no era del lado de la racionalidad, ya pasaban cosas que no tenían sentido. Situaciones que, qué sé yo, rompían con el marco de la lógica de la física, ¿me entendés? Ujú. Entonces es eso, es tipo ir entrenando el estar abierto a ese tipo de cosas. Quería como mencionarlo para que lo tengan en cuenta y empiecen a analizarlo. Y dentro de ese escenario, ¿vos decís que es más probable tener un sueño lúcido? No, el sueño lúcido tiene mucho más que ver con cómo lo entrenás desde adentro, tipo tu capacidad de aceptar que es un sueño. Hay ciertos patrones que puedes respetar, ¿me entendés? Adentro. O sea, puedes generar ciertos hábitos en la vida real para que cuando estés durmiendo se te den de forma natural y al no cumplirse, como tener la capacidad de contar los dedos a la vez que los estás levantando o prender y apagar la luz, Ujú. eso en la realidad puedes hacer, pero en un sueño por lo general no se puede, esos hábitos van a estar dentro del sueño y vas a poder identificar que estás soñando. Entonces, o te despertarías asustado, pues se te rompería la Matrix, como me pasó a mí, o seguirías soñando. ¿Me entendés? Por ejemplo, vos habías contado que habías tenido, contá ese al público, el del kiosquito, Ah, el porque a mí me kiosquito. había dicho que muchas gracias. Yo solo tuve un sueño lúcido una vez y básicamente es... yo una vez me desperté, no me acuerdo por qué, y me fui a dormir a la cama de mis papás, porque yo era muy de eso, chicos, no me avergüenza. Fue ir a dormir a la cama de mis papás. Y en una de esas, cuando me vuelvo a Es dormir, un viejo meado. exactamente, y cuando me Todo vuelvo a esto con dormir, 24 años, ¿no? no, cuando cumplí 30 fue, exactamente, que vinieron mis viejos a traerme la torta y se quedaron a dormir. Bueno, cuestión, me fui a dormir con ellos y en ese momento cerré los ojos y dije, soñando. Me acuerdo que lo dije, tipo lo pensé y lo dije. Y en ese momento me teletransporté básicamente a un kiosquito y dije, wow, qué bien, estoy soñando y puedo controlar todo. Y entonces, no sé por qué me pintó, se ve que tenía mentalidad medio de chorro, no sé qué pasó en ese momento y empecé a afanar los chocolates, las golosinas que había en ese lugar. Y automáticamente que agarré las golosinas y demás y salí por la puerta, dejé totalmente de tener el control de la situación y se lo juro que de la nada de aparecer en un kiosquito, aparecí literalmente en un muelle, en un pueblo, lo que sea, tipo en la horca, tipo colgado, con la soguita en el cuello y todo, como si fuera una penitencia por haber, por haber robado, básicamente. Imagínate, o sea, yo me estoy tentando porque imagínense lo siguiente, yo me imagino, ¿no? A mí, una campera enorme, lleno de provisiones, lleno de Y chocolates, corriendo, alfajores, etcétera, claro, y de repente teletransportarte a tener una horca en el sí, cuello, chaval, gente con hoces y palas en la con las mano antorchas. levantándola, diciendo, mátelo, uno menos en el barrio, dale, Encima dale. tenía tal vez 10 años, ¿entendés? O sea, ¿cómo llegué a pensar eso? No lo sé. Pero esa fue la única vez que pude controlarlo. Y El encima lo controlé mío 2 minutos, no es que lo controlé mucho. Y encima para afanar, o sea, todo un ponga desde chiquito.
Claro, será como el miedo que tenías de chico de tener toda la libertad de mandarte una cagada como robar y las consecuencias de verdad. Preso, Claro. te cagaban a palo, te ahorcaban, O, bueno, o algún medio la deseo de época decir, del puta, no. yo quiero comerme todos esos chocolates. Los quiero, los quiero, los quiero. Y dije, ya fue, estoy en un sueño. Las agarro y me voy. Yo lo tomaría como una fantasía sexual de con un kiosquero y Con con un que te kiosquero y termine que me estirando el ahorquen. cuello. Tipo masoquismo. Claro, Yo creo que, yo creo que sí, tiene sí, que ver sí. por ese lado. Cambio un panchito por 3 horas de quedarme sin oxígeno en el cerebro, por favor. Y después que me toque el muslo el kiosquero, pasándome una barra de chocolate por ahí. Bueno, no importa. Claro. Pero, pero bueno, esperen, que quería una cosita más con respecto a esto de los minutitos antes de quedarse dormido. Porque se me ocurre una manera lógica en la que pueden o haber tenido el recuerdo de que haya sucedido o intentarlo. Que es cuando te estás quedando dormido, ¿viste? Estás en una conversación por WhatsApp mandándote audios, y Sí, empezando a quedar dormido, ¿viste? Estás empezando a aflojarte, a decir boludeces, a recibir de otra manera la otra persona, más lento, más gracioso, etcétera. Bueno, ahí traté de que, como, qué sé yo, estás desarrollando un concepto de un chiste, porque nosotros estamos hablando del kiosquito y empezamos a desarrollar más de la fantasía, etcétera. De claro, al estar con los ojos cerrados, mandando el audio, estar abierto la creatividad, o sea, estar como desinhibido, por así decirlo, de tener una estructura en la que te tenés que comportar, qué sé yo, tenés un comportamiento, estás hablando con alguien, no puedes desubicarte demasiado. claro. Te empezás a soltar y nada, el afloje este masaje que te está haciendo el subconsciente hace que empieces a desarrollar conceptos raros y te los empieces a imaginar. O sea, ya no va más allá de mandar un audio y causar una gracia, sino que estás adentro de esa cosa que vos estás diciendo, ¿me entendés? O sea, yo una vez, revolviendo el café, estábamos hablando con mi novia y de repente se nos vino a los dos como la proyección de... Yo hice un chiste de que me hacía chiquitito y me metía dentro del café y me revolvía. Se nos vino a los dos la misma proyección de desde dónde estaría la cámara enfocándome a mí dando vueltas alrededor de la taza De la mientras gira taza. la cuchara. O sea, es Mientras lo demasiado chiquitito. imaginarse algo como eso, ¿me Es entendés? con Entonces mucha está bueno coincidencia. entrenarlo. Está bueno entrenarlo porque ahora, en este momento, yo tengo eso adentro de la memoria, ¿me entendés? Ese cosa fugaz que se me pasó por la cabeza, lo tengo presente ahora. Entonces, tener ese tipo de cosas dentro de la cabeza está muy bueno, súper sirve. Igual yo también me parece que es una onda más de el tipo de persona que sea cada uno. Yo en lo personal no soy tan sensorial, soy más pragmático, o sea, soy más como que no me fijo tanto en esas cosas. Y por ahí vos sí sos más, ¿qué sería? Como que te dejas llevar más por esas cosas sensoriales o emociones, vos por ahí. Pero creo que depende mucho de la persona, digamos. Sí, igual lo visual sigue estando en consideración en esto que menciono, de Claro. quedarte dormido, Sí, pero creo etcétera, que me también parece. depende como del grado de conexión que tenga vos como con tu aura mental, como con tu introspección. Creo que depende también mucho de, Claro, y de conocerse que mucho. bueno, que se va desarrollando, por eso te digo. Parte de lo que a mí me pasaba que me hizo tener bastante especial los sueños, era que soñaba bastante, me gustaba soñar, y eso, yo estaba en un momento de mi vida en el que estaba viviendo todo, que es una rutina muy aburrida, procrastinar, etcétera. Entonces era terminar de comer y decir emocionado, ahora tengo sueño, me voy a quedar dormido, voy a soñar cada cosa, me voy a acordar, ¿me entendés? Lo voy a revivir y me voy a despertar y qué sé yo, mañana veremos. Sí. Y que ese tipo de cosas terminan haciéndote que le encuentres un disfrute. ¿Viste qué sé yo? Te dan de probar una comida Y te y no es gusta. lo mismo que te la den de probar, no es lo mismo que te la den de probar a que te digan, amigo, probate lo que está esta media luna, pero necesito que mientras te la metas en la boca, cierre los ojos, es re exagerado esto que estoy Sí, diciendo, ¿no? suena raro. Cierre los ojos y te imagines que me tenés adentro. No, No, cierre los pero ojos y que te imagines, tipo, no, que te imagines, no, que sientas el sabor, tipo, que sientas la humedad, tipo, que el trasgusto que te deja el tragarlo, que vas a ver que el almíbar va a estar más presente que cuando lo estabas masticando. Entonces, a vos te lo plantean de esa manera, al igual que yo cuando recomiendo una película, te lo planteo de cierta manera, que vos cuando lo estás viviendo, estás viendo la película, comiendo la media luna, terminás como estando abierto a eso, ¿me entendés? Estando abierto. Yo te doy la posibilidad de que lo puedas tener en consideración. Está en vos si lo tenés en consideración o no. Ahora, una persona por sus propios medios quizás no lo tiene nunca en consideración y ve una película o come una media luna como es, tal cual. claro. Yo en lo personal, desde que me dijiste eso, esto del momento antes de dormir, tal vez hace 1 o 2 días, lo estoy tratando de implementar. Todavía no me salió,
pero creo que lo voy a intentar por lo menos. Y los invitamos a eso, a que todos lo intenten, porque si a mí me llega a salir es porque de verdad se puede. Y creo que además está bueno, es como intentar, no sé si controlar, pero marcar un escenario del sueño. Muchas veces uno no decide dónde se transcurre la historia. Pero, por ejemplo, él lo hizo con su cumpleaños, o yo lo podría hacer con otra cosa también, así que está interesante. Uno no controla la situación del sueño, pero Sí, puede controlar el escenario, eso quiero decir. también pienso en lo siguiente, el día tiene 24 horas y 8 de ellas estamos durmiendo. Entonces, ¿por qué no sacarle provecho a A estar pasarla bien viviendo esas 8 situaciones horas, que no digamos. existen? A pasar a situaciones que no existen, ¿me entendés? Adentro de tu cabeza, a buscarle la vuelta, a acordártelas, porque eso es parte de vivirlas también. Qué sé yo. Uno se puede mamar hasta el culo en una fiesta y haberla pasado re cheto mientras la estaba viviendo, porque la estaba viviendo. Claro. Pero de ahí a no acordarse absolutamente nada después, es un cambio. Acordarse con lujo de detalle las sensaciones y las cosas que estaba viviendo, los momentos épicos, las conversaciones. Así que bueno, a mí me parece que eso está perfecto. Así que los invitamos a por lo menos probar eso, básicamente. También los invitamos a ver las pelis que recomendamos. Los invitamos a ver los episodios anteriores. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, como Lucas Garay-bajo y como Atos-Gael. Así que nada, Perfecto. creo que podemos cerrar el capítulo acá. Tenemos, sí, tenemos 2 capítulos subidos a Spotify y un video que es el primer capítulo en YouTube. En las dos nos pueden encontrar como Contrapicamos Podcast. En breves, probablemente mañana, se estará subiendo el tercer capítulo, o sea, este a Spotify y el segundo a YouTube. Y Exactamente. ya les mandaremos la red oficial del podcast. Así que por mi parte, amigo, Muy buena conversación, amigo. Me gustó que se haya alargado, amigo. Yo sabía que tenía bastantes temas para sí, conversar, pero no sabía que se podía exigir mucho. Así que me gustó mucho. sí. Esperemos que les haya Para gustado también a los muy ustedes. pocos, para los muy pocos que se pregunten, tenemos como una mini estructura en la que tenemos, qué sé yo, vamos a hablar de los sueños, tenemos anécdotas, qué es un sueño, etcétera. Y de ahí, nada, fluye la imaginación, ¿viste? Subtemas. Y de un lado nos terminamos yendo a otro y acá terminamos, ¿entendés? Claro. Reflexionando sobre cosas que quizás Muchas no, partes son todavía no improvisadas, están aunque presentes no en... parezca. Solo tenemos como la base. Claro, Pero es lo que intentamos hacer, que sea como la una base conversación normal, tranqui, entre dos amigos. completamente. Ya va a ser en persona en algún En algún momento momento. y va También a va a ser ser mucho más con cómodo, más invitados en algún tranquila. momento también. Malik, prepárese usted, señor, investigue algún tema que le guste, porque puede ser que lo invitemos en algún día también a Manu y a mucha gente más. Cuando le invitemos a Malik, le podemos decir que use este truco que él tiene de hasta que no hace fuerza para despertarse, que se despierte, y tipo, le invitamos a dormir durante la transmisión del Claro, podcast, y que duerma. y tipo, cuando está por terminar, le decimos, amigo, se fuerza, Y le despertate, tocamos el amigo. muslo. Ahí se despierta. Claro, lo activamos, se pone nervioso, se pone incómodo, y ahí decimos, bueno, finalizamos el programa, gracias Malik por venir, por mostrar tus Exactamente. skills, dar cátedra. Así que Malik, Nos prepárate. vemos en el siguiente transmisión. Bueno, y muchas gracias también a Kimo, que también Pero anduvo bueno, amigo, comentando en el chat al principio. Y bueno, gracias a todos y nos estaremos viendo posiblemente la semana que viene. Así que, Luquitas, amigo, dale. que tengas una buena terminación del día, se podría decir. Y Una también buena para todos terminación ustedes. nerviosa. Que les vaya bien, gente. Pero bueno, Nos vemos. esto Cuídense.